ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condicióname al llamado de tu amor. Enséñame y límpiame otra vez. Mira cada esquina de mi habitación, mis motivaciones y mis sueños. Y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz. Enséñame y límpiame otra vez. Vuélveme al deseo de tu santidad. Guíame a tus pies, sobre todo te quiero agradar. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida, quiero ser tu alegría otra vez. Límpiame en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz. Enséñame en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz. Enséñame y límpiame otra vez. Otra vez. Buenas noches, estimados amigos y hermanos. Permítanme estar con ustedes nuevamente como el día de ayer para meditar juntos en el Salmo 91. Pero esta vez voy a leer todo el Salmo para que se vaya grabando en nuestro corazón el mensaje de este precioso Salmo, ¿no? Entonces dice así es el Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová,
esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás, herirás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo guardaré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bien, el día de ayer en la noche estábamos comentando los primeros 2 versículos de este salmo y decíamos que lo que primero nos llama la atención, o el escritor de este salmo quiere llamarnos la atención, es al hecho de quién es Dios, ¿no es cierto? Que Él quiere que nos centremos en la persona de Dios, que conozcamos a Dios. Por eso nos dio 4 nombres, mencionamos y leímos los 4 nombres de Dios, ¿no es cierto? Él presenta a Dios como el Altísimo, el Supremo, más elevado, ¿no? Presenta a Dios también como el Shaddai, el Omnipotente, el Todopoderoso. Él presenta a Dios como a Jehová, ¿no? Y este es el nombre más usado en el Antiguo Testamento y significa el que siempre ha existido, que siempre será, el que subsiste por sí mismo. Y también nos presenta a Dios como Elohim, cuando dice mi Dios en quien confío, ¿no? Es el Dios creador. Entonces estos 4 nombres con los cuales Dios se ha revelado indican la clase de relación que quiere tener con nosotros, indican la naturaleza de Dios, es algo de su naturaleza. A través de sus nombres Dios revela algo de su naturaleza. Y es importante poder conocer esos nombres y su significado, porque de esa manera podemos tener una mejor relación con Él, ¿no es cierto? Entonces aquí lo fundamental, lo primero que se destaca es que el creyente debe conocer con quién está tratando, la naturaleza del Dios con quien está tratando, ¿no? Es el Altísimo, Él es el Todopoderoso, Él es el Creador, Él es el Señor. Entonces es importante esto porque debemos nosotros acercarnos a Él con la actitud correcta, ¿no es cierto? Y Él habla también de la importancia de tomar la decisión de relacionarnos con Él. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, el que reside, el que se acerca, el que vive cerca de Dios, el que tiene comunión constante con Él, morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Bajo su protección, su cuidado, su cobertura. Cuán importante es esto, ¿no? Porque una cosa es saber cosas de Dios, otra cosa es experimentar a Dios. La pregunta es, ¿eres tú un visitante o eres tú un habitante, ¿no? ¿Habitas en la presencia de Dios o le visitas ocasionalmente cuando te ves apremiado por los problemas, ¿no? Eso fue lo que vimos el día de ayer. Ahora, el Salmo fue escrito para que nosotros pudiésemos confiar en Él y nos relacionemos con Él y Él sea nuestro Padre y nuestro cuidador, nuestro protector. Y este Salmo nos habla mucho del cuidado de Dios por nosotros. Es un Salmo que el diablo odia.
Es más, usó este salmo para tentar al Señor Jesús, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a centrar en los versículos 3 al 7, los versículos 3 al 7, que dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Dos cosas se pueden señalar aquí en estos versículos que hemos leído. En primer lugar, los peligros a los cuales los seres humanos nos enfrentamos y las promesas de Dios en segundo lugar, ¿no? Hablemos primeramente de los peligros mencionados aquí en el versículo 3. Dice, Él te librará del lazo del cazador. Qué interesante es lo que dice el salmista, el lazo del cazador. O sea, hay alguien que nos estudia cuidadosamente, nos observa y que tiende trampas para atraparnos y para destruirnos, para hacernos daño. ¿Quién más podría ser que el mismo diablo? ¿No es cierto? Porque la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Y por esta razón debemos orar, ¿no es cierto? Mantenernos siempre vigilantes en oración. Entonces, también la Biblia lo presenta a Él como un gran mentiroso, un engañador. Hay muchas formas en que el diablo atrapa a las personas, enreda a las personas, muchas maneras en que pone trampas para que el ser humano caiga en esas trampas y quede bajo su dominio, bajo su poder, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el resentimiento, ¿no? El enojo, la amargura. La Biblia dice que en el libro de Lucas capítulo 17, versículo 1, que es inevitable que en esta vida pues no hayan ofensas. Siempre van a haber personas que nos ofendan a nosotros o nosotros podamos ofender a otras personas, ¿no? Hay mucha gente herida, mucha gente lastimada y atrapada en el resentimiento. En el libro de 2 Corintios que escribe Pablo, 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, Pablo dice lo siguiente con respecto a una persona que había sido disciplinada, corregida por la iglesia, reprendida por la iglesia por su mal comportamiento, un comportamiento inmoral. Luego, después de haber pasado por una etapa de disciplina, de corrección, el apóstol Pablo escribe en el versículo 11 de 2 Corintios 2:11, dice lo siguiente: para que Satanás no saque ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es interesante lo que dice, ¿no? O sea, ya levanten la disciplina, restauren a ese hermano. ¿Por qué? Para que Satanás no saque ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué cosa significa la palabra maquinaciones? Significa, habla de pensamiento muy calculado, muy calculado. Entonces, él sabe cómo atrapar a la gente en el resentimiento. Esta persona aludida aquí en 2 Corintios fue una persona que podía resentirse, desalentarse, llenarse de amargura y eventualmente alejarse de Dios y caer en otros pecados mayores todavía, ¿no es cierto? Así que tengamos cuidado con el lazo del resentimiento, del enojo, de la amargura prolongada, ¿no? La Biblia dice, no se esconde el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Así dice la Escritura, ¿no? Entonces, no permitas que te dure demasiado tiempo el enojo en tu corazón. Debe haber en nosotros una disposición a perdonar rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante. Como dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Luego dice al final de la oración famosa del Padre Nuestro, y líbranos del mal o líbranos del mal. Existe realmente un ser maligno. La Biblia dice que Él ha venido para hurtar, matar y destruir, ¿no? Entonces hay muchas formas en que Él puede atrapar a la gente y esta es una de ellas, con enojo, resentimiento. Atrapa también a la gente a través de tentaciones, induciéndolos a cometer actos pecaminosos que traen destrucción a su propia vida, daño a su propia vida, y lo hace y lo ha continuado haciendo a través de toda la historia de la humanidad, ¿no?
Pero hay otras formas también, más sutiles, ¿no? Por ejemplo, el error, la herejía, ¿no? El engaño. Él mezcla la mentira con la verdad. Es hábil en eso. Pablo dice en 2 Corintios 11:3, dice, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Está hablándole a los creyentes de la iglesia de Corinto, ¿no? Es sorprendente cómo el diablo tiene la habilidad de mezclar verdad con mentira. Eso fue lo que hizo con Eva en el huerto del Edén, ¿no es cierto? Mezcló una media verdad con mentira, con que Dios les ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Dios no había dicho jamás eso, pero él inició un diálogo con ella, mezclando verdad con mentira. Eso es lo que se debe hacer hoy en día, mezclar la palabra con experiencias subjetivas mentirosas. Ten cuidado cuando alguien te dice, Dios me dijo, el Espíritu Santo me habló, yo soñé, yo sentí, tuve una visión, cosas como esas. Ten cuidado con personas que tienen ese tipo de creencias, porque suelen llevar a los creyentes al error. Hay muchas otras maneras que podríamos pasar aquí señalando de cómo el enemigo atrapa a los seres humanos, ¿no? Pero vamos a hablar ahora del otro peligro físico, que es la peste destructora, ¿no? Dice, te librará de la peste destructora. Lo menciona en el versículo 3, ¿no es cierto? Pero también lo menciona más adelante, en versículo 6, dice, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Siempre han habido epidemias en la historia de la humanidad. En el año 1918, por ejemplo, murieron más de 50 millones de personas, ¿no? Por una epidemia, una pandemia, diríamos, ¿no? Hoy en día estamos nosotros preocupados, un poco atemorizados con este coronavirus, ¿no es cierto? O COVID-19, como se le llama científicamente, ¿no? Y entonces hay mucha ansiedad y temor en la gente. Pero la Biblia nos habla de eso. En el libro de Lucas capítulo 21, versículo 11, nos dice que antes del retorno de Cristo, una de las cosas que ocurriría antes del retorno de Cristo serían las epidemias, entre tantos otros males que habría. Dice el Señor Jesús, habrá grandes terremotos en diferentes lugares. Estoy leyendo Lucas 21, versículo 11. Hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. O sea, esto está profetizado como una de las, diríamos, señales antes del retorno de Cristo. Luego en el versículo 13 dice, pero esto será ocasión para dar testimonio, Así que es muy importante saber de que después de estas cosas que son principios de dolores, Cristo vendrá por segunda vez y establecerá un reino pues perfecto, donde hay justicia, donde ya no hay enfermedad, dolor, ni toda clase de mal que hay aquí en este mundo caído, afectado por el pecado, ¿no? Desde que Adán y Eva pecaron contra Dios, la enfermedad y el mal infectó toda la creación y al mismo ser humano, ¿no? Pero miren ustedes la promesa de Dios, ¿no? La promesa de Dios en Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos promete su cuidado. Esa es una promesa de Dios. Promete librarnos de situaciones difíciles por las cuales nosotros podamos estar atravesando o atravesemos, ¿no? Entonces, aquí hay dos clases de peligros, el lazo del cazador y de la peste destructora, ¿no es cierto? De estos dos peligros físicos y espirituales, Él nos va a librar. Ahora, también mencionemos las promesas. Nos dice aquí, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y protección es su verdad. Escudo y adarga es su verdad. Es interesante que el escritor del Salmo 91
compara a Dios, y esto es por inspiración divina, con un ave o un águila, una gallina, y porque dice así, ¿no? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esto, ¿qué cosa quiere? Es una metáfora, ¿no es cierto? ¿Qué nos quiere comunicar el escritor inspirado? Nos quiere comunicar el amor, el cuidado tierno de Dios, la protección de nuestro Dios para con nosotros, sus hijos, ¿no? Hace tiempo hubo un incendio en un establo y todo se quemó. Después del incendio fueron a ver qué cosa había quedado y encontraron una gallina toda quemada. Y lo sorprendente fue que cuando levantaron la gallina, debajo de la gallina estaban sus pollitos. Y ellos no habían sido afectados por el fuego. El fuego no los había quemado a ellos. Y la gallina no corrió dejándolos a ellos a su suerte. Ella se sacrificó a sí misma por sus polluelos, ¿no? Esta es una historia real, pero nos habla de el sacrificio que hizo Jesucristo a favor de nosotros. Él murió en la cruz, en nuestro lugar, y sobre Él cayó todo el castigo, toda la ira de Dios, para que tú y yo podamos ser librados del juicio eterno, de la condenación eterna. Y de eso nos habla la palabra en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6. Dice así, ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido de Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Entonces, este es el mensaje que tiene Dios para nosotros. Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros, ¿no? Entonces, la primera promesa es que Dios nos da seguridad y cuidado. La segunda promesa que se menciona en este pasaje es pues lo que dice el salmista aquí: escudo y adarga es tu verdad. En la batalla los soldados tenían dos tipos de escudos: un escudo grande que protegía todo su cuerpo de las flechas y de las lanzas del enemigo, pero podían perder ese escudo en la batalla, pero tenían otro escudo hecho de cuero doble y atado a su antebrazo, de tal manera que podían luchar y defenderse con ese escudo. Entonces, ¿cuál es la idea? Es una imagen militar. La idea es que tenemos en la verdad de la palabra de Dios doble protección. Por eso es importante leer la palabra, estudiar la palabra, meditar en ella, porque ella nos promete una doble protección de todo tipo de error, equivocación y mala decisión que podamos tomar nosotros. Luego, leamos lo siguiente, ¿no? Dice así el versículo 5, no temas, dice el Señor. Qué importante es esto, miren, en este tiempo en que estamos viviendo como país y como planeta, hay mucho temor generalizado, mucho pánico, mucha psicosis, mucha angustia, ¿no? Pero tenemos un Dios que nos dice a nosotros, no temas. Sea el terror nocturno, sea la saeta que vuela de día, la flecha que vuela de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No tengas temor, dice el Señor. La Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas, es decir, Dios no es un Dios parcial hacia ninguna raza ni clase social. Es un Dios que ama a todo ser humano, tiene misericordia de todo ser humano. Sin embargo, Él tiene un cuidado especial de aquellos que se refugian en Él, que se amparan en Él, que confían en Él. Él los protege de manera muy especial. Y esto es lo que nos dice este salmo, ¿no? Por eso dice el versículo 7, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti no llegará, mas a ti no llegará. Esta es una maravillosa promesa. Ahora, esto no quiere decir que debamos ser temerarios, ¿no es cierto? Imprudentes y que nos expongamos innecesariamente al contagio. Les voy a poner un ejemplo. En una ocasión el diablo trató de tentar al Señor Jesús. Lo llevó al lugar más alto del templo de Jerusalén y le dijo lo siguiente: si eres el Hijo de Dios, tírate
Pues las Escrituras dicen que Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Entonces el diablo está citando en la Escritura la palabra de Dios fuera de contexto. Jesús le respondió, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Él nos está diciendo que no nos expongamos innecesariamente para probar a Dios. Muchas veces nos vamos a ver forzados a estar frente a personas que están enfermas cuando vamos a los hospitales, pero Dios cuidará de nosotros, ¿no? Sin embargo, tengamos cuidado, no nos expongamos innecesariamente al contagio. Aunque confiemos en Dios, seamos a la vez prudentes. Bueno, eso es todo el mensaje. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Vamos ahora a orar.